Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy vamos a hablar de la guerra civil y los niños de la noche. Perdonad si ya habéis visto este vídeo o vídeos anteriores que he subido en los cuales se oye mal, ¿vale? Se oye muy mal, pero no sé lo que está pasando, que estos últimos 3-4 vídeos pues los tengo que volver a editar porque parece que el formato en el cual lo estoy subiendo, del que venía haciéndolo hasta ahora, pues es incompatible o está dando problemas que a la hora de subirlo pues se escucha este fu fa fi y entonces estoy volviendo a editar y a hacer los vídeos que están dando fallos en el canal, ¿vale? Como decía en el vídeo, del cual no se escuchaba una mierda, pues el otro día estando en Luque en una de las ferias, en una de las ferias que se hacen, ¿vale? De la cual os recomiendo, que es para agosto más o menos finales, antes de la de Priego, que empieza el 30 el 30 de agosto o el 1 de septiembre, está por ahí más o menos, ¿vale? Que ese vídeo también lo tendré que editar porque está mal y lo habéis visto bastante gente y creo que, que no os habéis enterado de nada, pero como ya os digo, en este vídeo vamos a hablar de los niños de la Guerra Civil Española, la parte de Luque, de la cual vengo un tiempo hablando con familiares y gente del entorno que me cuenta pues cosas que pasaron en la época de antes de que viniera el franquismo, la etapa del franquismo, cómo se tenía pues ciertos sitios para esconder a personas, para que los quitaran del punto de mira de estos bandos que se hicieron, tanto el republicano como el franquista, de los cuales ya os digo que puedo hablar de los dos bandos, puesto que por parte de las dos familias, ¿vale? Pues tengo tanto implicados en el mismo bando como en bandos contrarios y a su misma vez mataban o se mataban entre hermanos y familiares, ¿vale? No es que mi familia fuera rebaño de nada, sino que en el entorno en el que se meneaba, pues te contaban que había disputas familiares en las cuales los hermanos se peleaban por esto mismo, por ser de un bando o de otro, y esto creaba a su misma vez que la gente se denunciara para, o bien por intereses políticos, o bien por intereses económicos, o bien por disputas entre ellos. Ya os digo que me cuentan anécdotas de mi familia directamente, que ya diré otros casos de otras personas del entorno que me hablaban de esto mismo, de los cuales tanto en la época de la revolución a la gente se las cogía, se los sacaba de la iglesia y de sus casas inclusive, porque lo había denunciado quien sea, ¿vale? Y lo fusilaban delante de de la misma iglesia y un recuerdo muy concreto que me decían era que en la iglesia de Luque se veía cómo bajaban caños de sangre por las escaleras. Son recuerdos que ya os digo que eso marcan de por vida, y tanto mis bisabuelos que los conocí como mi abuelos pues me contaban historias que a su misma vez le habían dicho sus padres y sus abuelos, que te removían las entrañas y las tripas, ¿vale? Pero vamos, que cuando vino el franquismo, pues a su misma vez, todo el que estaba en el bando republicano o tenía familia involucrada en este tipo de sitios, pues a su misma vez cogían muchas de estas personas que tenían cargos como gestores o eran notarios o eran gente de administraciones y demás, que cogían, en este caso por parte de mi bisabuelo, ¿vale? Del cual me contaba a mi abuelo que su padre se tuvo que tirar de un camión en marcha porque su abuelo era alcalde de Luque,
Y como siempre hizo el bien y tenía muchos amigos, pues cuando llegó la represión franquista, de la cual también una vez más volvieron a pillar cachos, porque en la primera pues tenían familias que estaban vinculados a la iglesia, como curas, monaguillos y feligreses que fueron allí, y ese mismo día los sacaron y los mataron delante de su gente sin poder mediar palabras, porque encima los metían al grupo, ¿vale? Y cuando llegó la represión franquista, en este caso ya os digo que este hombre pues se enteró de que lo iban a ir a buscar porque decían que tenía pues, inclinaciones republicanas o que estaba en contra de lo que era el franquismo. Y entonces pues los montaron a todos en un camión y le dijo uno de la Guardia Civil, amigo suyo, dice, mira Manuel, te van a hacer esto, ¿vale? Van a coger a la gente del pueblo que han denunciado y los van a llevar a, creo que fue a Córdoba, a Cerro Muriano, a algún sitio de estos, ¿vale? De los cuales, sin medias palabras, os van a fusilar y os van a enterrar sin que sepáis nada, vamos, sin que sepa nada la familia donde buscaron ni nada, porque quien nos ha denunciado pues son gente muy poderosa, gente que tiene el control de ciertas partes del Estado y nos van a hacer juicio. Con lo que él, ¿vale? Según contaba mi abuelo, pues dijo para no levantar muchas sospechas, como le había avisado que en uno de los puntos era una carretera estrecha y había un barranco en el cual se podían tirar, y si sobrevivían a la caída podían coger unos túneles que había por allí para poder quitarse del medio y ir a Francia o a cualquiera de esos sitios que huía estas personas, ¿vale? Entonces ellos, ¿vale? Pues lo que eran los mayores decidieron quedarse allí para no levantar sospechas, que no, el camión no se diera a dar cuenta de que faltaba personal, y decidieron que los niños pues intentaran salvarse y tirarse por allí por el barranco con el camión en marcha, ¿vale? De lo cual pues algunos también cayeron allí por el tema de las lesiones y eso, y que los buscaron y a otros los abatieron a tiros, entre otras cosas, ¿vale? Por eso digo que tengo anécdotas de los dos bandos, de los cuales hoy por hoy mi abuela, ya con una edad avanzada, pues tiene ciertos documentos que quisiera algún día pues exponeros, poder ofrecer lo que es nuestro patrimonio cultural y no aquel patrimonio cultural o aquel legado cultural que quieren hacer que creamos de la transición, que ya os digo que sobre este tema de los niños de la noche quiero recopilar la máxima información, porque es algo del cual me impactó bastante dentro de lo que es la guerra y de los conflictos personales del Estado, ¿vale? De los cuales yo os digo que si esa memoria verdadera histórica no se pusiera en manifestación, pues de alguna manera no podríamos dar homenaje a esos recuerdos, a ese legado que nos han transmitido nuestros antepasados, nuestros familiares, que unos o están ya casi seniles, otros no están, y los pocos que muchos recuerdan cosas o no están muy finos o prácticamente ya lo tienen casi olvidado. Y ya os digo que muchas de esas cosas se recogen en libros, que es el que yo quiero rescatar, que dice mi abuela que tiene que buscarlo y tal, porque sabe que lo tiene, pero entre tantas cosas no sabe exactamente dónde está, y voy a ver si entre los dos, entre tres o cuatro que vemos, pues podemos recuperar este legado histórico que nos va a poner un poco al día de lo que eran estos niños y de estas cosas que pasó, ya os digo, en los dos bandos. Porque una de las cosas que además no solo me impactó de la crudeza de los hechos que se hacían, como entrenar a niños, que fueron pioneros los republicanos en entrenar niños para poder hacer
de espías y de cosas de estas para que destaparan pues todos aquellos movimientos que iban hacia el nacionalismo y no estaban dentro de lo que es la cúpula de esta gente, pues entonces crearon este tipo de guerrilleros, de los cuales ahora os diré, que a su misma vez hacía que las familias que se veían vinculadas a estas cosas hicieran que sus familiares o se fueran de España para no verse implicados en las trifulcas que había, o directamente vivir en túneles, que además Luque, una de las cosas que tiene arquitectónica más rara es la red que tiene de túneles a través de todo el pueblo, que sale en dirección Priego, sale en dirección Carcabuey, en dirección Baena, en dirección yo que sé, que sale en todo tipo de direcciones este tipo de túneles que servían para guardar, o ya no solo guardarlos en seres que no querías que te robaran, sino personas y familiares que se tiraban ahí el tiempo de conflicto viviendo, o ahí, o en la guardilla de las casas, que hay hay muchas anécdotas y hay muchas cosillas que te cuentan estas personas que vivían entre Luque y Baena, que fue uno de los puntos estratégicos que más había de este tipo de movimientos, porque casualmente lo atravesaba una conexión de red ferroviaria que unía Sevilla con Córdoba y era un punto estratégico para poder enviar a estos chavales a ser de sicarios de estas personas que sí lo tenían bien estructurado, bien montado para poder hacer el genocidio que hicieron, ¿vale? Sin que yo os digo que quiénes fueron estos chavales y lo que en sí mismo tuvieron que pasar, pues os pondré aquí abajo los enlaces, ¿vale? Aquí abajo en el cajón de comentarios o en la descripción del vídeo. Os dejaré los enlaces para que veáis un poco lo que en su día se dice que son un poco estos, de los hijos de la noche, de quién lo formó, de cómo se instaba a tenerlo en adoctrinamiento para darle un organigrama posteriormente y que se haga una estructura jerárquica, como prácticamente hacen todas las facciones de guerrilleros y de cosas. Imitan lo que es los cuerpos de seguridad del Estado, que tienen una jerarquía, y sobre eso se va estipulando un orden de actuación. Y esta gente, pues como no tenían el grueso de gente capacitada para poder enfundar armas y demás, pues empezaron a adoctrinar a niños y a coger niños que estaban en desamparo por sus mismas mierdas, y los adoctrinaron en este sentido. Además lo especifica una y otra vez los artículos que hay. La mayor vergüenza de la República en la guerra civil, los 27.000 niños que enviaron al frente a morir, ¿vale? De los cuales ya os digo que esto es Pipiolo y un montón de... Los dirigentes republicanos, Azaña, Negrín Company, aprobaron en abril de 1938 reclutar a chiquillos que jamás habían empuñado un fusil para engrosar las filas del ejército popular. Tan solo les pidieron que llevasen de sus casas un plato, un cubierto, una cantimplora y una manta. El decreto fue enviado a 27.000 de ellos, algunos huyeron despavoridos, la gran mayoría llegaron a unos días al frente, a causa de 12.000 lograron cruzar al otro lado de la red. Vamos, las tropelías que os estoy diciendo que tuvieron que hacer para poder salir de España, y un montón de cosas que esta gente hizo en función a lo que son nuestros niños del pasado, porque ya os digo que lo que están haciendo con los del presente es la hostia, a través de esa manipulación del legado histórico, lo que sería eso de la memoria
democrática que quieren hacer de eso, y no ponen en manifestación pues esto que hacían los dos bandos, de utilizar a este tipo de personas para hacer atentados contra otras personas, que yo no juzgo que fueran buenas o malas, porque ya os digo que en función a la actividad que tenían, pues la otra parte intensificaba su represión para oprimir aún más a la gente de lo que la parte atacante estaba reprimiendo desde muy jovencito, porque ya os digo que problemas de niños para niños y problemas de mayores para mayores, por no por aquello de no joderle la infancia a los niños, de que puedan tener una infancia y no este tipo de mierda, ¿vale? Pero ya os digo que este tipo de cosas, si no las buscas, si no hay gente que, como mi abuela, que guarde este tipo de libros y conocimientos, o inclusive gente, divulgadores del canal, que tienen familiares que recogen este tipo de cosas para que no queden en el olvido, pues verdaderamente esta justicia democrática que quieren hacer en función a nuestros antepasados, eso que han hecho con el Valle de los Caídos, eso que están haciendo con las placas, eso que están haciendo con un montón de cosas, de los cuales solo pone en manifiesto el enfrentamiento que quieren hacer hacia el pueblo, la crispación, esto que ellos no quieren que haya, ¿vale? Pues lo consiguen ellos a través de la memoria democrática, o lo que se supone que es la memoria democrática, de la cual ya os digo que un juez ordena el secuestro de un libro sobre la guerra civil, en la cual ya también os pondré el enlace de esta gente, y escribe como una juez de Baena. Hizo o pidió que retiraran del mercado unas planchas o unos libros en el conjunto de una historia de un hombre que ponía en concreto a otra persona como un genocida, del cual había convencido a cierta facción para que llevara a cabo, o él mismo pudiera llevar a cabo un delito como es matar a alguien, y sin nada más que el mero hecho de ser de una parte, pues este hombre llegó y sin medias palabras pues le cerrajó un tiro que acabó con la vida de este hombre, ¿vale? Entonces, como hace referencia un nombre en concreto sobre el delito cometido sobre la otra persona, pues este hijo de ese fallecido, de esa persona, del cual no quiere que se sepan que su padre o un familiar suyo cometió este delito, pues instigó a que la justicia pues retirara este libro que se había difundido, del cual ya os digo que la localidad de Luque cuenta con 3.509 habitantes de aquel tiempo, del cual ya decía el alcalde de la época que no se podía retirar porque fue una tirada pública para toda la gente del pueblo, de todas las casas del pueblo, y además se estaban exportando hacia otros sitios porque la gente iba y venía y ese libro lo conseguía para otras personas, con lo que desestimaba que fuera viable el que pudieran recuperar todos los libros, que ojalá, ya os digo, que pudiera también recuperarlo yo, entre otra gente, para poder compartirlo, para que la verdadera memoria histórica sea basada en hechos y no interpretaciones de aquel camorrista de turno, o de aquella persona que estaba vinculada o se posicionaba más hacia un sector que otro, y de alguna manera pues contribuía a seguir con esa herencia de conflicto que no hacía que la gente pudiera prosperar en hacer casi borrón y cuenta nueva, sino ponía de manifiesto todas aquellas tropelías que habían hecho los bandos para que en un futuro siguiera esta gente teniendo
cómo adherirse a un puesto o a un sitio, para que a través de la crispación social podamos seguir hablando de lo que es esta mierda del legado cultural que nos quieren dejar en función a personaje de turno que mande, ¿vale? Por eso os digo que esto, yo he escuchado historias de ambos sitios, de estos dos pueblos en concreto, de Baena en el cual 2 veces llegó a bajar por mitad del pueblo un río de sangre, en el cual, pues ya os digo, esta gente pues sacó de la iglesia y todo aquello que estaban vinculados al Estado como nacionalistas y no como lo que había, pues los cogieron y los fusilaron. Y te contaba la misma historia, bajaba un río de sangre por mitad del pueblo que no mucha gente hizo que no volviera a pasar por esos sitios, que nuestros niños veían cómo se llevaban a sus padres y hacían de tripas corazón al ver como inclusive forzaban a sus madres, a sus hermanas, a todas las mujeres, que inclusive cuando vino la represión franquista con el ejército africano en algunos sitios, como entraron a saco, robaban, mutilaban y violaban y un montón de cosas estas personas, y eso no se pone tampoco de manifiesto en este tipo de memoria histórica que quieren que heredemos. Eso digo que a ver si pudiera conseguir el libro de los niños de la noche, de este sitio, porque ya tanto os digo que por proximidad geográfica más o menos puedo recopilar cierta información que puede ser que no esté en ningún sitio, puesto que además la busco en muchos de los bancos de datos que disponemos y muchos de las conversaciones que tengo con mucha gente, como con mi madre, que igualmente quisiera ella hacer un libro de todas esas de todas esas cosas que se contaban, pues poder ponerlas de manifiesto y que esté en la historia, como ya os digo, que pudieran estar perfectamente y no como la memoria cultural que nos quieren dejar. Como siempre digo, cordial saludo y cuídense mucho.